Pues la lectura de hoy se encuentra en Génesis capítulo 22, versículos del 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y, enalbardando su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Gracias, Esther, por tu ayuda, tanto en la lectura como en la alabanza. No sabía de estos dones, creo que los tendremos que explotar más por aquí. El Dios que proveyó. ¿Qué harías si Dios te pidiera algo que es muy valioso para ti? ¿Qué harías si Dios te pidiera renunciar, por ejemplo, a un trabajo ideal, a una buena situación económica o a una vida tranquila y segura? ¿Cómo reaccionarías si de alguna manera vieras que Dios quiere que renuncies a aquello que más valor tiene para ti? Tus padres, tus hermanos, tus hijos. ¿Cómo puedes obedecer a Dios en las cosas más difíciles? Hoy llegamos al final de nuestra serie en el Antiguo Testamento y casualmente lo hacemos el día de Navidad. Y si lo pensamos, el Antiguo Testamento es como una especie de prólogo a lo que acabó ocurriendo el día de Navidad, ¿verdad? Desde Génesis hasta Malaquías encontramos como un hilo, una historia central donde vemos que las promesas de Dios nos hablan de alguien que iba a venir, ¿no? De un profeta mejor que Moisés, un sacerdote mejor que Aarón, un rey mejor que David, alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, alguien que reinaría eternamente y reinaría con justicia. Y como hemos visto estas últimas semanas, también se nos prometía a un buen pastor y a un niño que iba a cuidar de su pueblo y a bendecir a todas las familias de la tierra. Y todas estas imágenes, todas estas historias del Antiguo Testamento son como velas de Adviento, ¿no?, que vamos encendiendo y cada vez van trayendo más luz sobre la persona que iba a ser el Mesías. Nos hablan de su identidad, nos hablan de su carácter y también nos hablan de su obra. Y el día de hoy nos vamos a ir a una de estas historias, a una de estas primeras velas de Adviento en la Biblia y una de las más antiguas. Pero a pesar de ser de las más antiguas, es una de las velas que brilla con más fuerza. Y Señor, nos ponemos en tus manos ahora para entender tu palabra. Señor, te damos las gracias por esta historia tan maravillosa que desde siglos y siglos tú has ido elaborando y que de alguna manera, Señor, el día de Navidad llegó a un punto álgido. Te pedimos ahora que nos hables a través de tu palabra y que nos ayudes a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Sara está embarazada. ¿Os imagináis la alegría de Abraham cuando escuchó esas palabras?
¿Os imagináis el gozo después de tantos años de espera, de tantas lágrimas, de tantas oraciones, de tanto estrés, de tantos problemas? Por fin Sara estaba embarazada. Y por fin Abraham podía empezar a ver esas promesas que Dios le había hecho años atrás. Abraham había hecho algún apaño para ayudar a Dios, ¿no? A veces creemos que tenemos que ayudar a Dios con las promesas que Él nos hace, y tuvo así un hijo con su sierva Agar, ¿no? A ver si Dios lo bendecía de esta manera. Pero el Señor insistía: no, este no es el hijo de la promesa. Tú vas a tener un hijo biológico y ese será el hijo de la promesa. Y en Génesis 21 vemos el cumplimiento de esa promesa con el nacimiento de Isaac. Sara da luz, Isaac y Abraham pues ya son hombres completos, felices, ya tienen la familia que deseaban y ya digamos que las promesas de Dios están encarriladas. Pero entonces llegamos al siguiente capítulo, el 22, y toda esta alegría y felicidad que vemos en el capítulo 21, de alguna manera se transforman en una escena angustiosa y un poco confusa, ¿verdad? Es como si de repente diéramos un frenazo que nos deja descolocados y que nos provoca pues, un montón de preguntas. Y en estos primeros versículos podemos ver, de alguna manera, cómo obedecer en tiempos de prueba. Aconteció, en el versículo 1, que después de estas cosas Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Como decía, este texto nos genera muchas preguntas, ¿verdad? Por un lado, ¿cómo Dios puede pedir a Abraham el sacrificio de su hijo? ¿Cómo puede Dios, después de tantos años de espera, después de ofrecer este hijo de la promesa, cómo puede ahora pedirlo en sacrificio? Ahora, si seguimos leyendo, todavía nos surgen más preguntas, porque en el versículo 3 leemos que Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Si la petición de Dios ya nos deja bastante perplejos, la respuesta de Abraham todavía nos deja más descolocados, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que Abraham responda de esta manera ante la petición de Dios? ¿Cómo es que no lucha un poco, no? ¿Cómo es que no entra en discusión? Hace solo 4 capítulos, cuando Dios quería destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué hizo Abraham? Negociar. No, Señor, por favor, si encuentro 50 justos, 40, 30, 20, 25, y va bajando. O sea, Abraham estaba preocupado por su familia allí, por la ciudad, y quería salvarla y negocia con Dios. En cambio aquí, que Dios le pida a su propio hijo, al que tanto había estado esperando, ni una contraoferta, nada de nada. ¿Cómo podía obedecer de esta manera Abraham? En los siguientes versículos seguimos viendo el desarrollo de esta obediencia, pero también empezamos a intuir el origen de ella. Versículo 4. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. Entonces Abraham dijo a sus mozos: quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Abraham dice a los mozos que lleva a su hijo, pero que luego volverían los dos, o dice volveremos. Ahora, el texto no lo aclara, no dice si esto lo está diciendo un poco para no levantar las alarmas a nadie, no queda muy bien. Oye, voy a matar a mi hijo y ahora vengo. No es lo normal a decir, ¿verdad? Pero quizá podría ser que Abraham estaba empezando a pensar que Dios iba a hacer algo.
Lo que sí que vemos es que Abraham toma consigo todos los elementos para el sacrificio: la leña, el fuego, el cuchillo y a su hijo Isaac. La narración se vuelve aún más dramática a partir del versículo 7. Y habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac probablemente ya no era un niño, Isaac probablemente era ya una persona adulta o adolescente y ya entendía, ¿no? Para hacer un sacrificio, sí, está bien, el cuchillo, la leña, el fuego, pero falta lo más importante, falta el cordero. Versículo 8. Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Por un lado vemos la dureza del momento, ya que el narrador nos recuerda la relación tan estrecha que hay entre Abraham e Isaac. Fijaos cuántas veces nombra esta relación. Versículo 7. Habló Isaac a su padre Abraham y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. La propia narración nos lleva a pensar: este sacrificio es duro, se quieren. Abraham no está sacrificando a su hijo porque le cae mal o porque es un desobediente o porque ya no puede más con él. Abraham ama a su hijo. Pero ¿cómo es que puede hacerlo? ¿Cómo puede obedecer de esta manera? Por otro lado, vemos aquí una frase que nos indica que hay algo más que obediencia en Abraham. Hay confianza en el poder de Dios. Dice que Abraham respondió: Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. También, ¿no? Es difícil saber, lo está diciendo para tranquilizar a su hijo y ya está, para no explicarle lo que iba a pasar. ¿O realmente Abraham está sabiendo o está confiando en que Dios realmente iba a proveer un cordero para el holocausto? Nosotros podemos hacer un poco de trampa, porque, como ya he dicho alguna vez, la Biblia es como un libro de estos de mates, que tienes los problemas delante, pero si tú vas a la parte de atrás, muchas veces encuentras la solución. Y en este caso, si vamos a Hebreos 11, 17 al 19, encontramos la solución a esta pregunta. Dice así: por la fe Abraham, que había recibido las promesas, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tiene poder hasta para resucitar a los muertos y así, en sentido figurado, recobró a Isaac de entre los muertos. El autor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, responde que era la fe lo que hizo que Abraham obedeciera hasta el punto de incluso entregar a su propio hijo. Él confiaba en el poder de Dios incluso para resucitar a los muertos. Tenía claro que Dios había prometido algo y que lo iba a cumplir. Por tanto, pasara lo que pasara en aquel monte, el fin de Isaac no era la muerte. Y yo creo que después de tantos años, viendo actuar la mano de Dios, Abraham ya intuía, ¿no?, ese poder. Porque, como decíamos antes, Abraham había entrado en discusión con Dios, no siempre veía las cosas claras, a veces había recurrido a mentiras un poco para protegerse, pero en cambio aquí, en la prueba más dura de su vida, responde con obediencia y sin rechistar. Después de ver tantos años el poder de Dios, Abraham ya tenía claro que Dios no hace las cosas de forma caprichosa y que Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere. Es por eso que Abraham pudo obedecer en medio de la prueba.
Y si por un momento ahora pensamos en nuestras vidas, nos tenemos que plantear, ¿cómo podemos obedecer a Dios incluso en medio de las pruebas más duras? ¿Cómo podemos enfrentarnos a esas dificultades que nos quitan el sueño? ¿Cómo podemos mantenernos firmes en medio de una enfermedad que ni siquiera tiene diagnóstico o que no tiene ningún remedio aparente? ¿Cómo puedes seguir alabando a Dios cuando pierdes tu trabajo, cuando el sueldo no te llega o cuando las deudas se siguen acumulando? ¿Cómo puedo honrar a Dios cuando son mis propios familiares o mis amigos más cercanos los que me critican o me hacen daño? ¿Cómo vas a seguir sirviendo al Señor con alegría cuando tu iglesia, pues hay gente que te critica, hay gente hipócrita, hay gente que no se esfuerza lo más mínimo en ser como Jesús? ¿Cómo puedes obedecer en medio de todas estas circunstancias? La única forma en la que podemos obedecer a Dios en medio de las pruebas y dificultades es confiando en Él y confiando en sus promesas. Confiando en el poder de Dios, creyendo que Dios es más poderoso que nuestras circunstancias. Y tú y yo no podemos conseguir ninguna de estas cosas por nuestras propias fuerzas. Lo que pasa es que la Biblia nos recuerda que mayor es el que está con vosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos limitados, nosotros somos muy incapaces, pero nosotros no estamos solos. Dios está con nosotros, Dios está contigo en tus pruebas. Entonces, en todas tus pruebas, la obediencia solo será posible a través de la fe en Dios, de una profunda confianza en sus planes y en su bondad y en su amor. Santiago 1, versículos 2 y 4 nos dice: «Tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada». Y es interesante ver cómo el autor relaciona la prueba, la fe y la provisión de Dios en este caso. Dice que estas pruebas de nuestra fe sirven para que seamos perfectos y completos, o sea, para que no nos falte nada. Es decir, las pruebas de Dios sirven para demostrar su provisión, para demostrar que Él es suficiente, que Él cuida de los suyos, que Él es quien provee de todo lo que necesitamos y que además Él nos está formando y nos está completando. Y esta idea de provisión nos devuelve a nuestra historia de Abraham e Isaac. Porque si seguimos leyendo en el capítulo 22 de Génesis, nos damos cuenta que el protagonismo no es de Abraham e Isaac. Esta historia tiene su protagonista en Dios y su fidelidad, en Dios y su provisión. Lo que vemos a partir del versículo 9 es la provisión de Dios. Versículo 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Abraham seguía adelante obedeciendo a Dios en medio de la prueba, confiando en su poder y llegando hasta el final. Y cuando ya tiene el cuchillo, cuando ya ha preparado el altar, cuando ya su hijo está atado, entonces se oye una voz: Abraham, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. ¿Os imagináis el alivio que debió sentir Abraham en ese momento? A punto de sacrificar a su hijo. Tenía fe, por supuesto, pero tener que sacrificar a su hijo, qué duro. En cambio, Dios lo detiene. Dios para el sacrificio y le dice: ya sé que me temes, ya sé
qué me temes? Has superado la prueba. Y parecería un final, ¿no?, lógico y feliz. Si la historia acabara aquí, ya está bien, ¿no? Abraham ha superado la prueba, Dios le felicita, ya puedes ir a casa y a disfrutar de la vida. Lo curioso es que el capítulo no acaba aquí, sino que lo más importante viene a partir de ahora. Y el versículo 13 dice: entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él, trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aunque la historia podría haber acabado perfectamente en el versículo 12, observamos que el peso de este episodio recae en los versículos 13 y 14. Y en este versículo 13, que acabamos de leer, vemos que casualmente no, obviamente Dios lo había preparado, aparece un carnero justo en el lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo. Abraham confiaba en que Dios iba a proveer un cordero, y hasta la fecha el cordero que Dios había provisto era Isaac. Pero ahora Dios proveyó un carnero para el sacrificio. Entonces Dios interviene y en lugar de tener que sacrificar a su hijo, Dios provee un sustituto. Y esta es la idea clave, porque el versículo 13 se encarga de decir: Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Esa frase sobra también, si no es importante, porque podría decir: Abraham cogió el carnero, lo sacrificó. Pero aquí dice: en lugar de su hijo. La idea es sustitución. Ese cordero fue un sustituto que salvó la vida de Isaac. Pero si pensamos bien, este sacrificio del carnero no solo salvó la vida de Isaac. Lo que hizo ese sacrificio, ese sustituto, fue permitir que las promesas que Dios le había hecho a Isaac continuaran. Dios no estaba salvando solo a Isaac con un carnero. Dios estaba salvando todo su plan. Porque si mata a Isaac, bueno, lo tiene que resucitar, pero a ver, hasta la fecha pocas resurrecciones, ¿verdad? Dios con ese carnero estaba sustituyendo a Isaac, pero estaba salvando todas las promesas. Una gran nación, una gran descendencia, una bendición para todas las familias de la tierra iban a venir a través de la descendencia de Abraham, a través del hijo de la promesa, a través de Isaac. Resumiendo entonces, es la propia provisión de Dios la que protege la vida de Isaac, la descendencia y el cumplimiento de las promesas de Dios a través de un sustituto. Y otra vez, podríamos llegar a este versículo y acabar aquí la historia, ¿no? Porque, bueno, al final feliz, Dios ha provisto un carnero, Abraham lo ha sacrificado, todos felices y contentos. Pero sigue la historia. Y el versículo 14 dice: y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de el Señor proveerá. Como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Y hay algo curioso en el nombre que Abraham le da a ese monte, porque normalmente cuando damos un nombre a algo, lo hacemos de forma retrospectiva, ¿verdad? Pensando en el pasado. Por ejemplo, nosotros nombramos a nuestra hija Marina porque nació en el Hospital del Mar. No, es broma. No la nombramos así. Tampoco tiene que ver con su concepción. O sea, nada que ver. Pero, por ejemplo, nosotros venimos de una iglesia en Gallola que se llama Iglesia Bíblica Ebenezer de Barcelona. Ahora, ¿qué significa Ebenezer? Está aquí, ¿no? Sí. Hasta aquí el Señor nos ayudó. O sea, miras al pasado y en base a lo que ves en el pasado pones un nombre. Por ejemplo, pues si te vas a hacer en la misma historia de Abraham, Isaac y su mujer. ¿Por qué llaman qué quiere decir Isaac? El hijo o risa, ¿no? Y le pone risa porque Dios la había hecho reír, diciéndole que tendría un hijo en su vejez.
Siguiendo esta lógica de nombrar retrospectivamente, lo lógico habría sido que el monte se llamara Dios proveyó, ¿no? Porque se acordaría de que Dios, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, proveyó de un cordero. En cambio, le llama Dios proveerá. Dios proveerá. ¿Qué es lo que Dios iba a proveer? Ya lo tenía todo Abraham, ya tenía su hijo, estaba vivo, tenía las promesas de Dios. ¿Qué es lo que Dios iba a proveer? Pues lo que dice el versículo 8, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Ahora, ¿quién es este cordero que Dios proveerá? Jesús, ¿verdad? Juan el Bautista presenta así a Jesús de Nazaret. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y quizá no parece muy de espíritu navideño, ¿no? Hablar ahora de un sacrificio, hablar de un niño que iba a morir, hablar de una historia como Génesis 22. Pero lo que hoy estamos celebrando, lo que se celebra en Navidad, es que Dios proveyó a un cordero para el sacrificio, un cordero que iba a ser nuestro sustituto y que iba a morir en nuestro lugar. Así que lo que hay detrás de arbolitos, de luces, de decoraciones, de regalos, de comidas, de celebraciones, lo que hay detrás de cada cosa realmente es una cruz donde Dios proveyó un cordero para el sacrificio. Y lo interesante de esta historia es que unos 2000 años después de Génesis 22, se volvió a repetir la historia. Y en este caso fue el verdadero hijo de la promesa, aquel que venía también de Abraham, que venía de Isaac, que venía de Jacob, que vino del rey David, que siguió esa línea hasta nacer de la Virgen María. Ahora, este que subió al monte, que probablemente o era el mismo monte donde Abraham había hecho sacrificio, o uno muy cercano, el que subió a ese monte también subió cargado con madera, ¿verdad? Pero hay una diferencia importante, y es que cuando el hijo de la promesa, cuando Jesús estaba en el altar, atado y preparado para el sacrificio, nadie paró el sacrificio, ¿verdad? No se oyó una voz diciendo, no, ya está. El Padre sacrificó al Cordero. El Padre sacrificó a su Hijo, a su único, a su amado. Dios proveyó un Cordero para el sacrificio. Ese es el mensaje de la Navidad. Y quizá es raro, ¿no?, hablar hoy de un sacrificio, pero lo cierto es que si no fuera porque Jesús vino al mundo a ser sacrificado como un cordero, tú y yo hoy no tendríamos nada que celebrar, porque todavía seguiríamos en nuestros pecados, todavía tendríamos que pagar nuestra condena. Pero Dios proveyó un cordero para el sacrificio. La gran noticia de la Navidad es que podemos tener vida porque Dios sacrificó a su Hijo en nuestro lugar. Dios proveyó un cordero que quitó nuestro pecado y que nos abrió el camino para que a nosotros ahora podamos vivir para siempre con el Dios que lo ha dado todo por nosotros. Así que el mensaje de Navidad no es pórtate bien y así tendrás regalos. El mensaje de Navidad no es intenta ser buena persona y ya verás que las cosas te irán bien. El mensaje de Navidad es descansa en la provisión de Dios. Descansa en lo que Él ya ha hecho por ti. Dios ya proveyó un cordero para el sacrificio.
Y es triste ver cómo hoy la sociedad intenta eliminar de la celebración el motivo de la celebración. Esta semana estuvimos en un concierto de Navidad en el colegio de Clara y, oye, se cantaron canciones de todo. Tengo una lista. Se habló del tío, se habló del Reis, se habló incluso de que el bien supera al mal, se habló hasta de un dimoni pelut que está sota el llit. Pero ¿sabéis a quién no se mencionó en 9 canciones? A Jesús. La sociedad quiere celebrar la Navidad sin la propia Navidad. ¿Qué significa esto? Pues que tenemos trabajo como iglesia. Tenemos trabajo en recordar a este mundo qué es la Navidad. Recordar a este mundo que lo único que tenemos que celebrar hoy es que en ese portal de Belén Dios nos envió un regalo. Dios como Padre envió a su Hijo como un gran regalo, como un cordero que iba a acabar siendo sacrificado. Empezábamos preguntando, ¿qué harías si Dios te pidiera lo más valioso de tu vida? Pero en verdad la pregunta más importante es, ¿qué harías si Dios te hubiera dado lo más valioso que tenía? ¿Qué harías si Dios hubiera entregado por ti lo más valioso que existía? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, a su único, a su amado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En estos días celebramos que Dios nos dio lo más valioso que tenía, el regalo más grande que podía existir, a su Hijo Jesús. Por tanto, la pregunta más importante es la que ¿qué vas a hacer tú sabiendo que Dios te ha dado lo más valioso que tenía? Este es el verdadero significado de la Navidad. Dios proveyó un cordero. Si os parece bien, vamos ahora a pasar un tiempo de oración, dando gracias a Dios por este gran regalo, por lo que Él ha provisto a través de Jesús. Así que libremente podéis orar.